Cada vez que reaccionaba emocionalmente, cedía el poder. Y solo me di cuenta de esto cuando estudié las lecciones de Taiyu Hanako. Hanako no podía controlar que la gente alzara la voz. Ella controlaba la atmósfera permaneciendo inmóvil mientras los demás se perdían. Hoy voy a mostrarte por qué dejar de reaccionar es el comienzo del verdadero control. Quédate conmigo hasta el final. Una sola decisión puede cambiar la forma en que el mundo te responde. El día que me di cuenta que mis reacciones me estaban debilitando, creía que reaccionar con rapidez era señal de inteligencia y presencia. Durante años me enorgullecí de mi capacidad de respuesta inmediata. En las conversaciones podía contraargumentar al instante. En los conflictos tenía una defensa preparada antes de que la otra persona terminara de hablar. En las críticas, mi justificación ya salía de mi boca antes incluso de procesar lo dicho. Consideraba esta rapidez una virtud, una prueba de mi atención, mi compromiso y mi presencia. Cuando alguien me provocaba, tenía la respuesta en la punta de la lengua. Cuando alguien me desafiaba, respondía sin dudarlo. Pensaba que esta velocidad de reacción me hacía fuerte, me hacía parecer segura de mí misma. Demostraba que no era una persona fácil de intimidar o silenciar. La cultura moderna reforzaba esta creencia. Las respuestas rápidas en redes sociales se celebraban. Las réplicas instantáneas se admiraban y la persona que se quedaba sin palabras se consideraba débil o lenta. Pero cuanto más instantáneamente reaccionaba a todo, más notaba un patrón perturbador. La gente a mi alrededor sabía exactamente cómo hacerme bailar. Como un instrumento que siempre toca la misma nota al presionar cierta tecla, yo era completamente predecible. Alguien hacía cierto tipo de comentario y yo explotaba en defensa. Siempre, sin excepción. Alguien cuestionaba mi competencia y yo entraba en modo de sobrejustificación, cada vez como un reloj. Alguien me ignoraba y yo reaccionaba buscando atención de maneras cada vez más desesperadas. No era una persona que respondiera conscientemente a las situaciones. Era una máquina de reacciones automáticas, y cualquiera que prestara la más mínima atención a mis patrones podía manipularme con una facilidad aterradora. Mi velocidad de reacción no era fuerza, era vulnerabilidad expuesta. Un conjunto predecible de botones que cualquiera podía presionar para obtener la respuesta deseada. Pero cuanto más reaccionaba, más predecible y manipulable me volvía. La devastadora realidad era que mi reactividad me estaba convirtiendo en una marioneta y los hilos eran visibles para cualquiera que prestara atención. Quienes querían desestabilizarme sabían exactamente qué decir. Quienes querían controlarme sabían exactamente qué botones pulsar. Creía ser fuerte al responder con rapidez, al no dejar pasar nada, al defender siempre mi postura. Pero en realidad estaba cediendo todo mi poder. Permitía que otros determinaran mi estado emocional con sus palabras y acciones. Les estaba dando control remoto sobre mi paz interior, mi energía, mi atención. Cada reacción automática era una admisión de que no tenía control sobre mí misma. Estaba siendo controlada por estímulos externos a los que no podía resistirme. El momento de la comprensión llegó durante una discusión particularmente intensa, donde, en medio de mi apasionada defensa, vi una sutil sonrisa en el rostro de la otra persona. No era una sonrisa de acuerdo ni de admiración. Era la sonrisa de alguien que acababa de confirmar exactamente lo que esperaba. Alguien que me había provocado deliberadamente para provocar una reacción específica y lo había logrado a la perfección. En ese instante, vi con humillante claridad. Era tan predecible que mi reacción había sido calculada de antemano. No estaba siendo fuerte ni auténtico. Me estaban manipulando como a un jugador novato en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Y esa comprensión destrozó por completo mi ilusión de que la reactividad era poder. Si quería verdadero control, verdadera fuerza, verdadero respeto, tendría que aprender justo lo contrario, no reaccionar.
Y fue entonces cuando descubrí las enseñanzas de Taiyu Hanako sobre el poder devastador de quienes permanecen inmóviles mientras todos los demás están agitados. Taiyu Hanako y el poder de los que no se mueven. Hanako enseñó que quien controla el ritmo, controla el juego. Taiyu Hanako era una cortesana de alto rango en el Japón del siglo XVIII, equivalente a una reina sin corona que se movía con maestría en los círculos del poder masculino, dejando a los hombres poderosos completamente bajo su control, no mediante una seducción evidente ni una manipulación visible, sino mediante algo mucho más sutil y devastador: el control absoluto del ritmo y la sincronización de las interacciones. Mientras otros se apresuraban a responder, a complacer, a reaccionar a las exigencias y provocaciones, Hanako simplemente no se movía, hasta estar lista. Si alguien le hacía una pregunta, se detenía. 3, 5, a veces 10 segundos de silencio absoluto antes de responder, si es que se decidía a hacerlo. Si alguien la provocaba esperando una reacción emocional, mantenía una expresión perfectamente neutral, la mirada serena, como si la provocación ni siquiera la hubiera percibido. Esta negativa a adaptarse al ritmo que otros intentaban imponerle, esta insistencia absoluta en moverse solo a su propio ritmo, creó algo extraordinario. Ella controlaba completamente el campo energético de cualquier interacción, porque todos los demás reaccionaban a ella, mientras que ella no reaccionaba a nadie. El principio era simple pero profundo. En cualquier interacción humana, quien reacciona sigue, quien no reacciona lidera. No importa el contenido de las palabras, no importa quién tenga más poder social o económico. Dinámicamente, quien reacciona automáticamente está siendo controlado por quien mantiene la calma, suficiente para no reaccionar. Hanako lo comprendía visceralmente. Cuando un daimyo, señor feudal, intentaba intimidarla con voces fuertes o exigencias, ella no se acobardaba ni respondía. Simplemente mantenía su centro, su ritmo, su presencia imperturbable. E invariablemente, el hombre que intentaba controlar la situación mediante el volumen o la agresión comenzaba a sentirse incómodo con su propio comportamiento, a calmarse, a adaptarse inconscientemente a su ritmo, sin decir una palabra, sin hacer un movimiento visible. Ella había invertido por completo la dinámica de poder simplemente negándose a bailar al ritmo que él intentaba imponer. Mientras los demás se arremolinaban, ella permaneció en silencio, y eso le dio autoridad. Había registros históricos de negociaciones en las que Hanako permaneció sentada en absoluto silencio durante minutos enteros, mientras hombres poderosos discutían, amenazaban, ofrecían e intentaban toda estrategia de persuasión o intimidación. Y ella simplemente no respondió, ni con ira, ni con miedo, ni a la defensiva, solo con una presencia tranquila y serena. Y algo extraordinario ocurrió. Su silencio empezó a pesar en la sala como una presencia física. Cuanto más hablaban los hombres y ella no respondía, más desesperados se volvían sus intentos de provocar una reacción, y más poder acumulaba gracias a su quietud. Con el tiempo, se cansaban, dejaban de hablar, y en el silencio que seguía, ella hablaba. Una frase, quizá 2, pronunciadas con calma y precisión. Y como había mantenido su poder mediante la no reacción, sus pocas palabras tenían un peso devastador que 1000 palabras reactivas jamás tendrían. Había creado autoridad no mediante la fuerza ni el volumen, sino mediante la quietud, mientras todos los demás se movían frenéticamente. Empecé a estudiar esta cualidad de la inmovilidad, no como una táctica manipuladora, sino como una práctica de autodominio. Hanako no fingía calma mientras hervía de ira por dentro. Había cultivado una auténtica capacidad de permanecer impasible ante las provocaciones externas. Esto era radicalmente diferente a simplemente suprimir las reacciones. Se trataba de haber procesado tanto, de haber integrado tanto, que las cosas que antes te desestabilizaban simplemente ya no tenían ese poder. Como una roca en medio de un río, el agua fluye a su alrededor,
pero la roca no se mueve, no porque le cueste mantenerse a flote, sino porque su naturaleza es la quietud. Empecé a practicar esto en pequeñas interacciones. Cuando alguien decía algo provocador, en lugar de responder al instante, hacía una pausa. Respiraba. Observaba mi impulso de reaccionar sin seguirlo. Y en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, descubrí algo que Hanako sabía desde hacía siglos. El poder no reside en lo bien que reaccionas, sino en si decides reaccionar. Y esa elección, ese espacio de no movimiento deliberado, cambió por completo la naturaleza de cómo la gente interactuaba conmigo. La reacción emocional es ceder el control. La ira, la actitud defensiva, las explicaciones exageradas, todo me parecía natural. Durante años creí que expresar mis emociones de inmediato era autenticidad, que defender mi postura con agresividad era fortaleza, que explicar exhaustivamente mi punto de vista era comunicación sana. Cuando alguien me criticaba, mi ira instantánea parecía una respuesta apropiada, incluso justificada. Cuando alguien cuestionaba mis decisiones, mi defensa elaborada parecía necesaria para mantener mi valía. Cuando alguien me malinterpretaba, mi explicación detallada de todo lo que realmente quería decir parecía ser mi responsabilidad. Cada una de estas reacciones emocionales parecía no solo natural, sino correcta, como si estuviera honrando mis sentimientos, estableciendo límites, haciéndome oír. La cultura moderna me decía que reprimir las emociones era tóxico, que debía expresar mis sentimientos, que guardarme las cosas era perjudicial para la salud mental. Así que lo expresaba todo, de inmediato, con intensidad, pensando que esto era señal de fortaleza emocional y autenticidad, hasta que comprendí que cada reacción emocional era una súplica inconsciente de validación. Esta revelación me impactó como un rayo cuando finalmente me detuve a observar lo que realmente ocurría bajo la superficie de mis intensas reacciones emocionales. Cuando explotaba de ira, lo que en realidad decía era: me lastimaste y necesito que lo reconozcas. Cuando me defendía en exceso, decía: necesito que veas que soy buena, competente, valiosa. Cuando explicaba compulsivamente, decía: necesito que me comprendas y apruebes mis razones. Cada reacción emocional intensa era en esencia una petición para que la otra persona me diera algo. Reconocimiento, aprobación, comprensión, validación. Y hacer estas peticiones, especialmente de forma tan transparente y desesperada, mediante reacciones emocionales descontroladas, era renunciar por completo a mi poder. Decía al mundo: mi paz interior, mi autoestima, mi estado emocional dependen de cómo me respondas. Estaba dejando mi estabilidad interior a merced de factores externos que escapaban a mi control. Cada vez que reaccionaba emocionalmente a algo que alguien decía o hacía, esencialmente le estaba otorgando a esa persona un tremendo poder sobre mí. Le estaba demostrando que tenía acceso directo a mis puntos débiles, que podía hacerme vibrar, que no tenía un centro estable que permaneciera intacto, independientemente de lo que sucediera externamente. Y peor aún, cuanto más intensamente reaccionaba, más poder le cedía, porque las reacciones intensas revelan una profunda implicación. Muestran exactamente dónde eres vulnerable, exactamente qué te lastima, exactamente cómo manipularte. Quienes querían controlarme podían simplemente observar qué causaba mis reacciones más fuertes y luego usar eso estratégicamente. Mi ira les decía qué me amenazaba. Mi actitud defensiva les decía dónde me sentía insegura. Mis explicaciones exageradas les decían que necesitaba desesperadamente su aprobación. Básicamente, les estaba dando un mapa completo de cómo desestabilizarme, y luego me quedé confundida sobre por qué la misma dinámica dolorosa se repetía una y otra vez. Hanako había comprendido algo que yo apenas comenzaba a comprender. La reacción emocional no es fuerza, sino una hemorragia de poder. Cuando reaccionas emocionalmente, revelas compromiso, revelas vulnerabilidad, revelas que la otra
persona tiene el poder de afectarte profundamente. Y una vez que lo sabe, te encuentras en una posición fundamentalmente débil, sin importar cuán asertivamente hayas expresado tu enojo o cuán articuladamente hayas defendido tu postura. Hanako mantenía lo que ella llamaba kokoro no shizukesa, quietud de corazón, no porque fuera fría o desconectada, sino porque había cultivado un centro interior tan estable que las provocaciones externas simplemente no tenían poder para conmoverla. Sentía emociones, ciertamente, pero había un espacio entre sentir y expresar, entre impulso y acción. Y en ese espacio mantenía su poder. Empecé a practicar la observación de mis impulsos emocionales sin actuar automáticamente en consecuencia, sintiendo la ira crecer, pero sin permitir que controlara mis palabras, notando los impulsos defensivos, pero sin dejar que dictaran mi respuesta, reconociendo una necesidad de validación, pero sin hacerla visible mediante explicaciones desesperadas. ¿Y cuánto? Más creaba ese espacio entre sentir y reaccionar, más poder recuperaba de todas las personas y situaciones a las que les había estado entregando el control de mi paz interior. El silencio estratégico como arma psicológica. Aprendí a no responder inmediatamente, ni con palabras ni con gestos. La primera vez que intenté conscientemente no reaccionar ante una provocación, cada fibra de mi ser me pedía a gritos responder, defenderme, explicarme, hacer algo. Alguien hizo un comentario que normalmente me haría estallar en elaboradas justificaciones y en cambio, simplemente, me detuve. Cerré la boca. Mantuve la expresión neutral. No respondí de inmediato. El silencio que siguió pareció eterno, aunque probablemente solo fueron 5 segundos. Mi corazón se aceleró. Mis manos querían gesticular. Mi boca quería abrirse. Cada impulso interno me empujaba a la reacción habitual. Pero mantuve el silencio. No con un esfuerzo heroico, sino con curiosidad. ¿Qué pasaría si simplemente no reaccionaba? Y lo que sucedió fue revelador. La otra persona se sintió visiblemente incómoda con mi silencio de una manera que nunca se sintió incómoda con mis reacciones emocionales. Mi silencio creó un vacío que mi reacción solía llenar, y en ese vacío algo cambió en la dinámica entre nosotros. Comencé a implementar sistemáticamente el silencio estratégico, inspirada por Hanako, quien usaba pausas y la falta de respuesta como herramientas precisas de influencia. Cuando alguien hacía una pregunta intrusiva, en lugar de responder o defenderme automáticamente, simplemente miraba a la persona con calma, dejaba que el silencio se prolongara y a menudo se retractaba o reformulaba sin que yo tuviera que decir nada. Cuando alguien me criticaba esperando una reacción defensiva, escuchaba atentamente, hacía una pausa larga y luego respondía con algo muy breve y sin emoción, o no respondía en absoluto. Cuando alguien intentaba provocarme, mantenía una expresión neutral y un silencio absoluto, negándole la satisfacción de ver que me había afectado. Cada falta de respuesta era una elección consciente. Cada silencio un acto deliberado de mantener mi poder en lugar de desperdiciarlo en una reacción que solo serviría para revelar mis vulnerabilidades o ceder el control de la interacción a la otra persona. El silencio empezó a incomodar a los demás y a fortalecerme por dentro. Lo que descubrí fue fascinante. Las personas se sienten profundamente incómodas con el silencio, sobre todo cuando esperan una reacción y no la reciben. El silencio genera incertidumbre. No saben qué piensas, no saben si te han afectado, no saben cómo interpretar tu falta de respuesta. Y en esa incertidumbre empiezan a llenar el vacío con sus propias proyecciones, a menudo asumiendo que eres más poderoso, más controlado, más amenazante de lo que realmente eres. Mi silencio hacía que la gente se preguntara, ¿está enfadada? ¿Es que ni siquiera le importa? ¿Me está juzgando? ¿Por qué no responde? Y cuanto más se lo preguntaban, más poder acumulaba porque ocupaba espacio en sus mentes sin gastar mi propia energía. Mientras tanto, internamente, cada momento de silencio elegido me fortalecía. Cada vez que resistía el impulso de reaccionar,
Me demostraba a mí misma que tenía autocontrol, que no era esclava de mis impulsos, que podía mantener el equilibrio independientemente de lo que sucediera a mi alrededor. Hanako enseñó que el silencio no era una ausencia pasiva, sino una presencia activa. Eras tú ocupando tu espacio tan completamente que no sentías la necesidad de llenarlo con palabras ni reacciones. Era una confianza tan profunda que no necesitabas defenderte ni dar explicaciones. Era un poder tan consolidado que no necesitabas demostrarlo con respuestas elaboradas. Y había un elemento psicológico específico que hacía que el silencio fuera particularmente potente. Cuando no reaccionas emocionalmente, la otra persona no puede medir su impacto en ti, por lo que está en desventaja, intentando descubrir cómo leerte, mientras que tú permaneces perfectamente legible para ti, pero ilegible para ella. Empecé a usar el silencio no como un castigo ni un juego de manipulación, sino como una práctica de autodominio y conservación de energía. Cada reacción que no tenía era energía que retenía en lugar de desperdiciar. Cada respuesta que no daba era información que no transmitía. Cada emoción que no mostraba era vulnerabilidad que no expuse. Y en conjunto, estas no acciones crearon una presencia de fuerza silenciosa que empezó a cambiar radicalmente la forma en que la gente me percibía y me trataba. Cuando dejas de reaccionar, cambia el modo en que la gente te trata. Algo curioso ocurrió cuando dejé de reaccionar automáticamente. Durante los primeros días de practicar la no reactividad, la gente a mi alrededor estaba visiblemente confundida. Compañeros que solían provocarme para obtener una reacción específica intentaban sus tácticas habituales y se encontraban con un silencio sereno o respuestas breves y neutrales. Amigos acostumbrados a mis arrebatos emocionales hacían comentarios que normalmente me harían defenderme con vehemencia, y yo simplemente escuchaba sin replicar. Familiares que sabían exactamente qué mecanismos debían presionar para hacerme reaccionar, los presionaron y descubrieron que ya no funcionaban, como si hubiera desconectado el cableado que antes garantizaba una respuesta predecible. Al principio, muchos intensificaron sus intentos, haciendo comentarios más provocativos, presionando con más fuerza, como si estuvieran probando si realmente había cambiado o si era solo una fase pasajera. Pero cuando se hizo evidente que mi no reactividad era constante, algo profundo comenzó a cambiar en la dinámica. La gente empezó a medir sus palabras conmigo de una forma nunca vista. Las conversaciones que antes eran casuales y a veces irrespetuosas se volvieron más cautelosas, más consideradas. Quienes antes decían algo sabiendo que reaccionaría, pero que finalmente perdonaban, empezaron a pensárselo 2 veces antes de hablar. No porque hubiera establecido límites verbales o amenazado con consecuencias, sino porque mi falta de reacción creaba incertidumbre sobre dónde me encontraba internamente. Y los humanos somos naturalmente más cautelosos en territorio incierto. Cuando reaccionaba emocionalmente, era un mapa abierto. Sabían exactamente cómo me sentía, exactamente dónde estaban conmigo, exactamente que podían empujarme hasta cierto punto y siempre volvería. Pero cuando dejé de reaccionar, me convertí en territorio inexplorado. Ya no sabían si estaba enfadado o indiferente. No sabían si guardaba rencor o si realmente me daba igual. Esta ambigüedad, naturalmente, los hacía más respetuosos, más cautelosos, más considerados. La gente empezó a medir sus palabras, a dudar en sus acciones, porque ya no podían descifrarme. El poder de esta ilegibilidad era algo que Hanako dominaba por completo. Cuando tus reacciones emocionales son fácilmente legibles, la gente se siente cómoda siendo despreocupada contigo porque saben exactamente dónde se encuentran. Es como conducir por una carretera conocida. Puedes ir en piloto automático porque conoces cada curva, pero cuando te vuelves ilegible, cuando tus reacciones ya no son predecibles, la gente tiene que prestar verdadera atención, tiene que considerar tus palabras y acciones con más cuidado porque ya no están seguros de las consecuencias. Vi esto en tiempo real. Quienes antes interrumpían mis frases, ahora esperaban a ver si terminaba.
Quienes hacían bromas a mi costa empezaron a dudar, preguntándose si me haría gracia o si había una línea invisible que no debían cruzar. Quienes antes me exigían mi energía y tiempo de forma casual empezaron a preguntar con más cuidado, como si ya no estuvieran seguros, decidiría que sí automáticamente. Y hubo un cambio aún más profundo. Quienes antes me veían como emocionalmente reactiva y por lo tanto fácil de manipular o descartar, comenzaron a verme con algo cercano al respeto, incluso con una reverencia silenciosa. Porque quien no reacciona demuestra un autocontrol excepcional. Demuestra que no se deja llevar por impulsos ni por la necesidad de validación externa. Y comunica que tiene un centro interior lo suficientemente fuerte como para mantenerse estable independientemente del caos externo. Esta es una cualidad que las personas respetan instintivamente, incluso cuando no pueden explicar por qué. Empecé a recibir un trato completamente diferente en las negociaciones profesionales. Cuando mantenía la calma y no reaccionaba a las tácticas de presión, la otra parte comenzaba a acercarse a mí en lugar de lo contrario. En los conflictos personales, cuando no me defendía ni contraatacaba emocionalmente, la gente a menudo terminaba disculpándose o cediendo sin que yo tuviera que exigirlo. Mi no reactividad creó un espacio donde antes solo había una escalada emocional, y en ese espacio surgieron de forma natural resoluciones más saludables. Hanako tenía toda la razón. Cuando dejas de reaccionar, dejas de ser tratado como alguien fácilmente conmovible, manipulable o descartable. Empiezas a ser tratado como una fuerza respetable, precisamente porque has demostrado que no necesitas nada de nadie lo suficiente como para reaccionar emocionalmente a su búsqueda. El control definitivo. Responde solo cuando tú elijas. Hanako no era fría, era precisa. Esta distinción era crucial y a menudo malinterpretada por quienes observaban a Hanako desde fuera. Su falta de reactividad no provenía de una desconexión emocional ni de una indiferencia calculada. Provenía de algo mucho más refinado y poderoso. Una precisión absoluta sobre cuándo, cómo y si responder a cualquier estímulo. No reprimió sus emociones ni fingió indiferencia. Operaba desde una posición de elección consciente, no de reacción automática. Cuando decidía responder, sus respuestas estaban perfectamente calibradas para lograr el máximo efecto. Pocas palabras, una sincronización impecable, un tono exactamente apropiado para el resultado deseado. Y cuando decidía no responder, su silencio también era preciso, comunicando exactamente lo que quería comunicar sin desperdiciar energía en elaboraciones. No había nada aleatorio ni emocional en sus interacciones. Cada movimiento era ajedrez jugado por un maestro que pensaba 3 movimientos por adelantado, mientras otros seguían reaccionando impulsivamente al movimiento anterior. Hoy no reacciono. Elijo cuándo responder. Esta se ha convertido en mi filosofía operativa tras meses de practicar los principios que aprendí de Hanako. La diferencia entre reaccionar y responder es abismal, aunque las palabras parezcan similares. Reaccionar es automático, impulsivo, impulsado por la emoción del momento, sin espacio entre el estímulo y la acción. Responder es deliberado, consciente, elegido tras considerarlo, con espacio entre lo que sucede y cómo decides afrontarlo. Antes reaccionaba a todo, a cada crítica, a cada provocación, a cada exigencia, a cada comentario. Ahora creo un espacio deliberado donde antes solo había reflejo. Cuando alguien dice algo que antes me haría estallar, hago una pausa. Respiro, me pregunto, ¿merece esta situación mi energía? ¿Responder sirve para algo o solo satisface mi ego herido? ¿Qué resultado quiero realmente? Y a menudo, la respuesta es que no responder es la respuesta más poderosa. Otras veces, decido que responder es apropiado, pero lo hago en mi momento, en mi tono, con mis palabras cuidadosamente elegidas en lugar de vomitarlas impulsivamente. Este control absoluto, la capacidad de elegir conscientemente cuándo y cómo responder,
en lugar de ser esclavo de las reacciones automáticas, ha transformado por completo mi poder en todos los ámbitos de la vida. En las negociaciones profesionales, ya no me siento presionado a llenar silencios ni a responder inmediatamente a las propuestas. Puedo decir, lo pensaré y te contacto. Sin ansiedad, puedo hacer largas pausas antes de responder sin sentirme incómodo. E incluso puedo optar por no responder a ciertas cosas si las considero indignas. En las relaciones personales, ya no me veo arrastrado a discusiones reactivas donde ambas partes simplemente se lanzan palabras sin una comunicación verdadera. Puedo optar por no entrar en conflicto en el calor del momento y retomar la conversación cuando ambos estemos más tranquilos. En las redes sociales, ya no me siento obligado a responder a cada comentario, defenderme de cada crítica, ni a enfrentarme a provocaciones obvias. Puedo simplemente observar, decidir que no vale la pena dedicar mi energía y seguir adelante sin esa necesidad de necesito responder a esto. Y esto cambió por completo mi poder, tanto tangible como intangible. Tangible. Logré mejores negociaciones porque no estaba desesperada por llegar a un acuerdo. Gané mayor respeto porque no estaba disponible para ningún drama. Ahorré incontables horas de energía que antes malgastaba en reacciones emocionales y sus consecuencias. Intangible. Me siento fundamentalmente más en control de mi vida, más arraigada en mi propio ser, menos rehén de las acciones y palabras de los demás. Hay una profunda dignidad en no dejarse llevar por cualquier viento que sople, en permanecer como una montaña mientras las tormentas pasan. Hanako lo sabía visceralmente. Su poder no provenía de ser la más bella, la más encantadora o la más inteligente, aunque lo era todo. Provenía de haberse dominado a sí misma tan completamente que nadie más podía dominarla. Era la dueña absoluta de sus reacciones, lo que la convertía en la dueña de sus interacciones, lo que la convertía en la dueña de su vida. Y ahora, tras aprender sus principios y practicarlos a diario, por fin lo entiendo. El verdadero control no consiste en controlar a los demás ni a las circunstancias externas. Se trata de controlar lo único que realmente puedes controlar, tu propia respuesta. Y cuando lo domines, cuando realmente encarnes el hecho de que tú eliges cuándo y cómo responder, te volverás imparable. Porque ya nadie puede hacerte bailar. Solo te mueves cuando tú decides. Y ese es el poder supremo que lo transforma todo. Si reconoces que has sido un títere de tus propias reacciones, podrás cortar los hilos. Inscríbete en The Geisha Path Loss. Siguientes vídeos te enseñarán técnicas específicas no reactivas que los maestros japoneses han practicado durante siglos. Deja un comentario. ¿Qué reacción automática te debilita más? ¿La ira? ¿La actitud defensiva? ¿Exagerar las explicaciones? El verdadero poder no reside en reaccionar mejor. Reside en no reaccionar hasta que lo elijas.